Bienvenidos a nuestro canal del Centro Espírita Hacia la Perfección. Sean todos bienvenidos. Los invitamos a darle un me gusta a nuestros contenidos de los videos multimedia que tenemos en nuestro canal y a suscribirse en nuestro canal presionando en la campanita para recibir las notificaciones de todos los videos que subimos cada semana. Hola Giselle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos. Vamos a invitarlos a todos a esta jornada de estudio, de reflexión sobre un tema del cual muchas veces nos quedan muchas preguntas, muchas dudas, y hoy tenemos la oportunidad de analizarlo a la luz del espiritismo, el regreso al mundo espiritual. Es un tema súper apasionante. ¿Por qué? Porque muchos de los misterios, muchas de las dudas, de las cosas que desconocemos sobre el mundo espiritual y lo que nos va a suceder a nosotros, estas cuestiones que tienen que ver con la vida y la muerte, vamos a analizar justamente ese proceso que desconocemos o que tenemos una vaga intuición, y muchas veces también tenemos conceptos de otras religiones o de otras cuestiones, de otras vertientes espiritualistas, conceptos que tal vez no se ajustan tanto a la realidad y que la doctrina espírita justamente viene a brindarnos mucha información al respecto. Entonces vamos a invitarlos a todos, antes de comenzar con esta tarde maravillosa que vamos a tener, a hacer una oración de apertura. Como es costumbre, es una práctica espírita la oración. Los invitamos a todos a unirnos en un mismo pensamiento, a unir nuestros corazones para poder elevarnos y entrar así en sintonía con un mundo espiritual superior, con los espíritus buenos que se acercan a cada uno de nuestros hogares y especialmente con cada uno de nuestros espíritus guías, para pedir, como siempre lo hacemos ante todo, a nuestro amado Padre Celestial, a Dios, su protección, su inspiración, su guía para esta jornada de estudio y de reflexión, donde mediante el auxilio de las enseñanzas dejadas por Allan Kardec y las reflexiones de ese filósofo León Denis, pretendemos iluminar nuestras almas, pretendemos poder sondear en esos temas que nos generan temores, que nos generan incertidumbres, para que todos esos temores y esas incertidumbres se vayan diluyendo y vayan siendo reemplazados por un cálido sentimiento de acogimiento del mundo espiritual, sabiendo que nunca estamos solos, incluso estamos acompañados también en esa transición, en ese momento de la muerte, de la desencarnación, del desprendimiento del espíritu inmortal del cuerpo físico para regresar a su verdadero hogar. Agradecemos esta oportunidad de estar aquí todos juntos reflexionando sobre un tema tan importante, dado que todos vivenciaremos ese retorno a nuestra verdadera patria. Damos así gracias a Dios y a Jesús por la posibilidad de estar reunidos en su nombre. Que así sea. Bueno, muy bella la oración. Vamos entonces ahora sí a comenzar con el estudio del día de hoy. Y decimos que el ser humano ha encontrado siempre interesante el tema de la muerte, ¿no es así? Ya que constituye un proceso que involucra la existencia misma. La muerte así se convirtió en un fenómeno enigmático. Y es por ello que el hombre ha intentado entenderla y formular explicaciones sobre lo que ella es. En términos generales se han presentado dos grandes posturas sobre la muerte y la vida de la muerte, y la que presenta la ciencia y la de las religiones, ¿sí? También vamos a ver que de acuerdo con la visión neurocientífica,
la conciencia no puede sobrevivir a la muerte cerebral. Eso lo hemos estudiado, y junto con todas las demás funciones se pierde irrecuperablemente. En cuanto a las religiones, tiene una premisa común, y es que después de la muerte física, la conciencia continúa viviendo en un estado trascendental, a partir de conceptos como el alma o espíritu, los cuales al momento de la muerte continúan viviendo en otro mundo de carácter no físico. Y por su parte, la enseñanza espiritista adopta la supervivencia del alma tras la muerte como uno de sus principios, y no porque constituya una revelación que procede de los espíritus, sino que se sustenta en la lógica y porque únicamente ella resuelve cuestiones hasta ahora insolubles. Bien, vamos ahora a continuar con el tema del más allá. Ante todas las cosas, vamos a comprender que el hombre es un ser psíquico, y habiendo sido demostrada experimentalmente la supervivencia por las manifestaciones espiritistas, queda por establecer en qué condiciones prosigue la vida del alma después de la muerte y qué situación le espera en el espacio. Vemos así que la vida futura, hasta aquí llena de incertidumbre y de oscuridad para el hombre, se ilumina y se convierte en una realidad. Todos podemos ver, por ejemplo, de los que han precedido las situaciones respectivas que nos esperan. O sea que a través del testimonio de aquellos que partieron al mundo espiritual, vamos a conocer cómo es la vida que nos espera allí, de acuerdo a lo que hayamos sembrado aquí en la tierra cuando estábamos encarnados. Y el alcance de esta revelación es considerable e imprime a nuestros actos un impulso nuevo. En las situaciones diversas en que han sido colocados los espíritus según su valor, vemos la aplicación de la ley de justicia. Esto ya no es discutible. Por medio de secretos resortes, por medio de una disposición sencilla y sublime de las cosas, la ley de la justicia rige en todo el universo. Esta certidumbre, satisfaciendo a nuestro juicio, nos hace más soportables los males de la vida y fortifica nuestra fe en el porvenir, porque sabemos que nuestras obras serán remuneradas espiritualmente al retorno a nuestra verdadera patria espiritual, y que aquellos errores que hayamos cometido vamos a tener que enfrentarlos para poder así próximamente en otra existencia repararlos. Pues entonces la lógica a la que se une la confirmación de los hechos positivos y, por decirlo así, materiales, más el estudio atento y razonado, revelan y dan certeza sobre la continuidad de la vida más allá de la muerte. La muerte no es más que la destrucción de la envoltura material, que el alma abandona como abandona la mariposa su crisálida, conservando, sin embargo, aquella que es su cuerpo fluídico o perispíritu. La muerte del cuerpo libra el alma de la envoltura material, que la adhería a la tierra, y una vez desembarazada de esta, esa se carga y solo le queda el cuerpo etéreo, que le permite recorrer el espacio y franquear las distancias con la rapidez del pensamiento. Pero ¿el alma después de la muerte conserva su individualidad? Y sí, eso es así, la conserva, pero vamos a estudiar más en profundidad qué nos dicen los espíritus superiores en el libro de los espíritus. Allí Kardec pregunta en qué se convierte el alma en el instante de la muerte. Vuelve a ser espíritu, es decir, regresa al mundo de los espíritus que había dejado momentáneamente. Y después de la muerte, ¿conservará el alma su individualidad?
Sí, nunca la pierde. ¿Qué sería si no la conservara? ¿Cómo constata el alma su individualidad, puesto que ya no tiene el cuerpo material? Aún tiene un fluido que le es propio, que extrae de la atmósfera de su planeta y que presenta la apariencia de su última encarnación, que es su periespíritu. Estamos refiriéndonos aquí a ese cuerpo fluídico. Y ahora nos preguntamos, ¿el alma no se lleva consigo nada de este mundo? Nada más que el recuerdo y el deseo de ir a un mundo mejor. Es un recuerdo pleno de satisfacción o de amargura, según el empleo que haya hecho de la vida. Cuanto más pura es el alma, mejor comprende la futilidad de lo que ha dejado en la tierra. Y ahora, ¿qué deberíamos pensar de la opinión según la cual el alma, después de la muerte, regresa a un todo universal? Porque si fuera así, estaríamos pensando que su individualidad se disuelve en un todo. ¿Acaso el conjunto de los espíritus no forma un todo? ¿No constituye todo un mundo? Cuando te encontrás en una asamblea, eres parte integrante de ella y sin embargo, conservas siempre tu individualidad. ¿Y qué prueba podemos obtener acerca de la individualidad del alma después de la muerte? ¿Existen pruebas de ello? ¿No obtenéis esa prueba por medio de las comunicaciones que lográis? Si no sois ciegos, veréis, y si no sois sordos, oiréis, pues muy a menudo os habla una voz que os revela la existencia de un ser que está fuera de vosotros. Así los espíritus superiores nos dan esta posibilidad de comprender que claramente, luego de que el alma deja el cuerpo, ese espíritu es libre y contiene y mantiene su periespíritu para poder así mantener su individualidad. Y puesto que allí, en el mundo espiritual, encontramos seres buenos y malos, sabios e ignorantes, felices y desdichados, puesto que los hay de todos los caracteres, alegres y tristes, frívolos y profundos, etc., es evidente que se trata de seres distintos. Las manifestaciones espirituales a través de diferentes médiums han comprobado esto, a través de la mediumnidad auditiva, psicográfica, a través de la evidencia. Se van manifestando las diferentes conciencias, cada una dando testimonio a partir de detalles que solo conocían esos seres más cercanos y que comprueban la veracidad de esa comunicación y la supervivencia de esa conciencia. Por eso la individualidad resulta más evidente aun cuando estos seres prueban su identidad por medio de señales incontestables, de esos detalles personales relativos a su vida terrenal que pueden verificarse. Es muy importante, como decía Kardec, pasar todo por el tamiz de la razón y prestar mucha atención a estos datos. Además, no es posible ponerla en duda cuando uno de ellos se manifiestan a la vista en las apariciones. Incluso hay apariciones que pueden hacerse hasta tangibles. La individualidad del alma se nos enseñaba en teoría como un artículo de fe, pero el espiritismo la hace patente y en cierto modo material. Bien, vamos entonces ahora a continuar con el tema que estamos analizando, y admitidas la supervivencia y la individualidad del alma, surge otra cuestión principal. ¿Cómo se opera la separación del alma y el cuerpo y cómo se encuentra ella en su nueva condición? Gracias al espiritismo experimental y fruto de la observación, las relaciones entre el mundo visible e invisible permitieron develar esta nueva realidad, la del ser. Vamos a referirnos ahora a ese momento crucial, que es el de la última hora, ese momento en el que estamos
a punto de abandonar el cuerpo físico, a punto de desencarnar. ¿Qué ocurre en el momento de la muerte y cómo el espíritu se evade de su prisión de carne? ¿Qué impresiones, qué sensaciones le esperan en ese instante temible? Esto es lo que a todos nos interesa conocer, pues todos haremos ese viaje. La vida se nos puede escapar mañana mismo. Nadie se librará de la muerte. Ahora bien, lo que las religiones y todas las filosofías nos habían dejado ignorar, los espíritus vienen en multitud a enseñárnoslo. Nos dicen que las sensaciones que preceden y siguen a la muerte son infinitamente variadas y dependen sobre todo del carácter, de los méritos, de la altura moral del espíritu que abandona la tierra. Somos seres irrepetibles, únicos cada uno en el universo, y así de únicas son esas experiencias que tenemos al desencarnar. Pero esto nos dejaría con muchas dudas y preguntas. Es por eso que analizaremos algunos caracteres generales que suelen presentarse en casi todos los casos. Se dice muchas veces, hablando de la muerte, que no se sabe lo que en ella pasa, porque nadie ha vuelto. Y eso es una gran verdad, ¿no? Pero es un error. ¿Por qué? Porque precisamente lo que las han experimentado son los que vienen a instruirnos, y la providencia divina así lo permite. Hoy más que en alguna otra época, como en la última advertencia, dando a la incredulidad y al materialismo, advertencia de esto que está ocurriendo. Veamos cómo ocurre, cómo se da, cómo se opera esa separación del alma y del cuerpo. ¿Es dolorosa la separación del alma y el cuerpo? No, a menudo el cuerpo sufre más durante la vida que en el momento de la muerte. El alma no interviene en eso para nada. Los padecimientos que a veces se experimentan en el momento de la muerte son un goce para el espíritu, que ve llegar el término de su exilio. En la muerte natural, la que ocurre por el agotamiento de los órganos, como consecuencia de la edad, el hombre deja la vida sin percatarse de ello. Es como una lámpara que se apaga por falta de combustible. Y nos preguntamos, ¿cómo se opera la separación del alma y el cuerpo? Al romperse los lazos que la retenían, el alma se desprende. Y la separación, ¿se opera instantáneamente y por una transición brusca? ¿Hay alguna línea de demarcación netamente trazada entre la vida y la muerte? No, el alma se desprende gradualmente. No se escapa como un pájaro cautivo que ha sido devuelto súbitamente a la libertad. Los dos estados se tocan y se confunden. Así, el espíritu se desprende poco a poco de sus lazos. Estos se sueltan y no se quiebran. Preguntémonos también, ¿la separación definitiva del alma y del cuerpo puede tener lugar antes de la cesación completa de la vida orgánica? Durante la agonía, a veces el alma ya abandonó el cuerpo. Solo queda en él vida orgánica. El hombre ya no tiene conciencia de sí mismo, y a pesar de eso, aún le resta un soplo de vida. El cuerpo es una máquina a la que el corazón pone en movimiento. Funciona mientras el corazón hace circular la sangre por las venas, y para eso no tiene necesidad del alma. Y preguntémonos si en el momento de la muerte, ¿tiene a veces el alma un arrebato o éxtasis que le hace entrever el mundo al que regresará? Qué interesante esa pregunta. Y a menudo el alma siente que los lazos que la atan al cuerpo se quiebran. Entonces emplea todos sus esfuerzos para cortarlos por completo. Ya en parte desprendida de la materia, ve el porvenir extenderse ante ella
y goza por anticipado del estado del espíritu. El ejemplo de la oruga, que primero se arrastra por el suelo y luego se encierra en la crisálida, en estado de muerte aparente, para renacer con una existencia deslumbrante, ¿puede darnos una idea de la vida terrenal, luego de la tumba y por último, nuestra nueva existencia? Y vamos a ver que es una idea limitada. La imagen es buena, pero no sería conveniente tomarla al pie de la letra, como se hace a menudo. ¿Qué sensación experimenta el alma en el momento en que se reconoce en el mundo de los espíritus? Y los espíritus superiores nos dicen que eso depende. Si has hecho el mal con el deseo de hacerlo, en un primer momento te sientes muy avergonzado por eso. Y para el justo es muy diferente. Su alma se siente como aliviada de un gran peso, pues no le teme a ninguna mirada escrutadora. Para poder ampliar todos estos conceptos, los invitamos a leer el libro del cielo y el infierno, un libro que forma parte de las obras de Allan Kardec y donde encontramos innumerables testimonios de almas que han partido al mundo espiritual y regresan para contarnos cómo es allí su estadía de acuerdo a cómo han vivido. Lo interesante es que esas comunicaciones se encuentran clasificadas por los diferentes órdenes de espíritus, desde los más elevados hasta los más imperfectos. ¿El espíritu encuentra de inmediato a quienes conoció en la tierra y que murieron antes que él? Sí, según el afecto que sentía por ellos y el que ellos sentían por él. A menudo acuden a recibirlo a su regreso al mundo de los espíritus y lo ayudan a desprenderse de las envolturas de la materia. También encuentra a muchos que había perdido de vista durante su estancia en la tierra. Ve a los que están errantes y a los que se encuentran encarnados los va a visitar. Sin embargo, muchas veces al regreso a la patria espiritual no vamos a encontrarnos en un primer momento con todos los seres que han desencarnado antes que nosotros. Es como cuando nosotros retornamos de un viaje. Allí, a la terminal de ómnibus, al aeropuerto, no vienen a recibirnos absolutamente todos los parientes, sino solamente algunos de ellos, y luego más tarde nos vamos reencontrando con los demás, poco a poco, y a veces cada tanto hacemos un viaje para visitar a aquellos que quedaron en el otro lugar del que partimos. Vamos a preguntarnos si en la muerte violenta o debido a un accidente, cuando los órganos aún no han sido debilitados por la edad o las enfermedades, la separación del alma y el cese de la vida, ¿tienen lugar simultáneamente? Así sucede por lo general, pero en todos los casos el instante que los separa es muy breve. Vamos a analizar todo esto lo que hemos estado planteando del libro de los espíritus, que en el tránsito de la vida corporal a la vida espiritual se produce también otro fenómeno de una importancia capital, que es la turbación, y que en ese momento el alma experimenta un sopor que paraliza momentáneamente sus facultades y la neutraliza, en parte al menos las sensaciones. La turbación puede considerarse como el estado normal en el instante de la muerte. Su duración es indeterminada y varía de algunas horas a algunos años. A medida que se disipa, el alma está en la situación de un hombre que sale de un sueño profundo. Pero esta turbación varía según los individuos. En unos es tranquila y experimentan una sensación deliciosa, mientras que en otros está llena de terror, de ansiedad, y produce el efecto de una terrible pesadilla. Analicemos más en profundidad en qué consiste esta turbación espírita. El alma, cuando deja el cuerpo, ¿tiene de inmediato conciencia de sí misma?
y vamos a ver que dice que la conciencia inmediata no es la expresión adecuada. El alma permanece algún tiempo en estado de turbación. ¿Experimentan todos los espíritus en el mismo grado y durante el mismo tiempo la turbación que sigue a la separación del alma y el cuerpo? Y los espíritus superiores nos responden que no, eso depende de la elevación de cada uno. El espíritu que ya está purificado se reconoce a sí mismo casi inmediatamente, porque ya se desprendió de la materia durante la vida del cuerpo, mientras que el hombre carnal, cuya conciencia no es pura, conserva durante mucho más tiempo la impresión de la materia. Y analicemos estas reflexiones de León Denis, el filósofo del espiritismo. Nos dice que en todos los casos, sin embargo, la separación del alma y del cuerpo está seguido de una época de turbación, fugitiva para el espíritu justo y bueno, que se despierta bien pronto a todos los esplendores de la vida celeste, muy larga hasta el punto de constar de años enteros para las almas culpables, impregnadas de fluidos groseros. De estas muchas creen vivir la vida corporal durante mucho tiempo después de la muerte. El periespíritu no es a sus ojos más que un segundo cuerpo carnal, sometida a las mismas costumbres y a veces a las mismas sensaciones físicas que durante la vida. Otros espíritus de orden inferior se encuentran sumergidos en una noche oscura, un completo aislamiento en el seno de las tinieblas profundas, y la incertidumbre y el terror pesan sobre ellos. Los criminales son atormentados por la visión espantosa e incesante de sus víctimas. Vemos aquí que el hombre de bien del que habla el Evangelio tiene un despertar apacible, despierta rápidamente, mientras que a medida que el alma está más cargada de imperfecciones, de errores, tarda más en despertar y ese enfrentamiento con su conciencia es la que le provoca ese sufrimiento, hasta que por fin pueda entrar en el arrepentimiento para poder abrazar el auxilio de los guías espirituales que están aguardando ese momento de apertura espiritual para poder rescatarlo de esos lugares y llevarlos a lugares reeducativos, a lugares de atención, para poder recobrar la armonía y las fuerzas. Sí, y recordemos, Giselle, un grupo importante de espíritus desencarnados que también permanecen deambulando en este plano material, aquí en la Tierra, y sufren graves tormentos porque sufren doblemente al no poder contactarse con sus familiares, con sus conocidos y ver cómo transcurre el tiempo y les parecen que es una eternidad, un sufrimiento de una gran eternidad. Estos casos los vamos a encontrar, como bien decía Giselle, en el libro del cielo y el infierno, que son muy pero muy ricos para poder tomar justamente conocimiento de estos estados espirituales. ¿Y el conocimiento del espiritismo, será que ejerce alguna influencia sobre el tiempo que dura la turbación? Y nos dicen que ejerce una influencia muy grande, puesto que el espíritu comprende por anticipado esa situación. No obstante, la práctica del bien y la conciencia pura ejercen la mayor influencia. En el momento de la muerte, todo es confuso al principio. Es como cuando nos despertamos a la mañana, ¿no? Estamos todos medios dormidos, no tenemos esa conciencia plena, que estamos como anestesiados, no tenemos noción del tiempo muchas veces, en fin, ¿no? Tenemos ese despertar como cada mañana. Y estamos como aturdidos, ¿no? El alma está aturdida, como en el estado de un hombre que, como bien nos decía, esto del proceso del despertar del sueño. La lucidez de las ideas y el recuerdo del pasado
vuelven a ella a medida que se borra la influencia de la materia de la que acaba de desprenderse, y que se disipa la especie de niebla que oscurece sus pensamientos, que es ni más ni menos el velo del olvido. Empieza poco a poco a disiparse. Esa turbación presenta circunstancias particulares según el carácter de los individuos y sobre todo según el tipo de muerte. En los casos de muerte violenta, producida por suicidio, suplicio, accidente, apoplejía, heridas, etc., el espíritu se halla sorprendido, asombrado, no esperaba desencarnar. No cree estar muerto, por consiguiente, y lo sostiene con obstinación. Son esas las almas que muchas veces vemos que quedan viviendo en el mismo hogar con los familiares que aún están encarnados. Sin embargo, ve su cuerpo, sabe que ese cuerpo es el suyo y no comprende que se separó de ese cuerpo ya. Se acerca a las personas a quienes aprecia, intenta hablarles y no entiende por qué no lo oyen. También esa ilusión se mantiene hasta que el periespíritu se desprende por completo. Solo entonces el espíritu se reconoce y comprende que ya no forma parte de los vivos. Este fenómeno se explica fácilmente. Sorprendido de improviso por la muerte, el espíritu queda aturdido por el brusco cambio que se operó en él. La muerte todavía es para él sinónimo de destrucción, de aniquilamiento. Vemos cómo ayuda mucho tener una buena instrucción acerca de todas las obras de Kardec para este momento en el que tengamos que regresar a la patria espiritual. Y seguramente, como muchas veces dice Divaldo, si nosotros vemos que podemos atravesar una puerta, una pared o atravesar con nuestra mano el vidrio de una ventana, eso es algo que no lo podríamos hacer con nuestro cuerpo físico y ya nos está dando una señal de que estamos en el mundo espiritual. Él lo cuenta a modo de gracia, pero muchos espíritus terminan por comprobar su desencarnación de esta forma y es allí donde comienzan a sintonizar con esos guías que están allí intentando hacer contacto con él para poder llevarlo a otros lugares donde pueda ser acogido como espíritu. Bueno, ahora bien, como piensa, ve y oye, a su entender, no está muerto. Lo que aumenta su ilusión es que se ve con un cuerpo semejante al anterior por la forma, pero cuya naturaleza etérea aún no ha tenido tiempo de estudiar. Le parece sólido y compacto como el primero, y cuando se le llama la atención acerca de este punto, se asombra de no poder palparse. Algunos espíritus presentan esta particularidad, aunque la muerte no les haya llegado de modo inesperado. No obstante, siempre es más general en los que, aunque estaban enfermos, no pensaban en morirse. En los casos de muerte colectiva se han observado que los que fallecen al mismo tiempo no siempre se vuelven a ver de inmediato. En la turbación que sigue a la muerte, cada uno va por su lado o solo se preocupa por los que le interesan. Esto quiere decir de que por más que hayan perecido, que hayan desencarnado en la misma circunstancia y al mismo momento, su realidad espiritual, su evolución espiritual, sus creencias acerca de la vida futura, sus buenas obras o sus equivocaciones, los harán recorrer caminos distintos, tener despertares distintos, ser asistidos de diferentes maneras de acuerdo a las necesidades espirituales de cada ser. Y en la muerte natural, la turbación comienza antes de la cesación de la vida orgánica. Y el espíritu pierde por completo la conciencia de sí mismo en el momento de la muerte. De ahí se sigue que el espíritu jamás es testigo del último suspiro. Incluso las convulsiones de la agonía son efectos nerviosos que casi nunca lo afectan.
y nosotros muchas veces pensamos que está atravesando un gran sufrimiento, pero el espíritu ahí ya no está consciente y lo que se está operando es la ruptura de esos lazos entre el espíritu y el perispíritu y su cuerpo físico. Decimos casi porque en ciertos casos esos padecimientos han sido impuestos al espíritu como expiación. Recordemos siempre que las circunstancias son tan únicas y particulares como cada ser. Y aquí es un tema que también muchas veces se consulta dentro del centro espírita cuando se acercan personas que recién están conociendo la filosofía y la doctrina espírita, y se hace la pregunta de si es conveniente cremar al familiar, ¿sí? Luego de desencarnar, ¿no? Luego de que ocurrió la muerte. Y allí, obviamente, como siempre decimos, que cada caso es particular y solamente los familiares saben si esa persona fue materialista o tenía una gran espiritualidad. Más allá de que la persona, por ejemplo, haya sido muy espiritual, eso no nos garantiza de que pueda tener algún efecto, ¿sí? Con el tema de la cremación. Por eso es importante de estar muy convencida la persona que está desencarnando, que antes de desencarnar, que deje dicho de si es su deseo de ser cremado. Y los familiares tratar justamente de respetar esa decisión. Pero ya como lo estamos planteando y estamos aprendiendo y conociendo, que estos son temas muy delicados y en los cuales tenemos que ver caso por caso, ¿sí? No son todos los casos iguales. Las contestaciones y todas las relativas a la situación del alma después de la muerte no resultan de una teoría o de un sistema, sino de estudios directos hechos sobre miles de seres observados en todas las fases y en todos los periodos de su existencia espiritual, desde el grado más ínfimo hasta el más elevado de la escala, según sus costumbres durante la vida terrestre, el género de muerte, etc. La nueva situación del alma, revelada por los espíritus, trajo consigo el conocimiento anticipado del mundo que habitaremos cuando dejemos nuestra actual morada y bajo qué circunstancias ésta se operará. Aquí los invitamos a todos a leer un libro que también es muy interesante y que nos deja muchos testimonios. Es La crisis de la muerte, de Bozano. También un libro donde podemos encontrar una infinidad de casos que han sido comprobados, que han sido estudiados con mucha seriedad, donde podemos tener muchísimos ejemplos de diferentes situaciones, de diferentes categorías de espíritus que regresan para narrar cómo fue justamente ese regreso a la patria espiritual y con qué se encontraron allí, y cómo fueron resolviendo las dificultades que se presentaban hasta poder alcanzar una armonía. La hora de la separación es cruel para el espíritu que cree en la nada. Se aferra desesperado a esta vida que huye. La duda se desliza en él y en el momento supremo ve abrirse un mundo temible como un abismo, y quisiera retrasar el instante de su caída. De ahí una lucha terrible entre la materia que se disgrega y el alma que se obstina en retener el cuerpo miserable. A veces permanece en él como adormecida hasta la descomposición completa y siente incluso, según la expresión de un espíritu, cómo los gusanos roen su carne. Así fíjense que todavía sigue sintiendo, pero es una cuestión más psicológica, porque ya los lazos periespirituales ya se rompieron y allí el espíritu sufre porque ve cómo su cuerpo se pudre, se disgrega y es comido y devorado por los gusanos. Apacible y resignada, incluso alegre, es la muerte del justo. Tal es la partida del alma que, habiendo luchado y sufrido mucho aquí abajo en la tierra, abandona la tierra confiando en el porvenir,
Para ella, la muerte no es más que la liberación, el fin de las pruebas. Los débiles lazos que le ligan a la materia se deshacen fácilmente. Su turbación se reduce a un ligero embotamiento semejante al sueño. Al abandonar su morada corporal, el espíritu, al cual el dolor y el sacrificio han purificado, ve retroceder su existencia pasada, alejarse poco a poco con sus amarguras y sus ilusiones, y disiparse luego como las brumas que resbalan por el suelo en el alba y se desvanecen a la esplendorosa luz del día. El espíritu se encuentra entonces en suspenso entre dos sensaciones, la de las cosas materiales que se borran y la de la vida nueva que se bosqueja ante él. Esta vida la entrevé ya como a través de un velo, plena de un encanto misterioso, temida y deseada a la vez. Bien pronto la luz aumenta, y no ya esa luz solar que nos es conocida, sino una luz difusa, que se extiende por todas partes, progresivamente le inunda, la penetra, y con ella un sentimiento de felicidad, mezcla de fuerza, de juventud y de serenidad. El espíritu se sumerge en esa oleada reparadora y se despoja de sus incertidumbres y de sus temores. Luego su mirada se aparta de la tierra y de los seres desconsolados que rodean su cama mortuoria, y se vuelve hacia las alturas. Entrevé los cielos inmensos y a otros seres amados, amigos de otros tiempos, más jóvenes, más vivos, más hermosos, que acuden a recibirlo y a guiarlo en el seno de los espacios. Con ellos se lanza y asciende hasta las regiones etéreas que su grado de purificación le permite alcanzar. Allí su turbación cesa, nuevas facultades se despiertan en él y comienza su destino feliz. Entonces esa turbación empieza a culminar y a empezar paulatinamente a recobrar sus facultades, las facultades de cada espíritu, y a tener más uso de sus libertades. Entonces recordemos que el espíritu sale lentamente de su envoltura y va recobrando su libertad, aunque vacilante y tímido, y muchas veces no se atreve a usar de ella aún y continúa quieto por el temor y la costumbre en los lugares donde vivió. Sigue sufriendo y llorando con aquellos que participaron de su vida. Por eso son tan importantes las actitudes que podemos tener desde aquí en la tierra para con aquellos que partieron. Nuestras oraciones, recordar los buenos momentos, sobre todo orar diariamente por ese espíritu, pidiendo que sea asistido, pidiendo que pueda ser acogido en una colonia, que pueda ser socorrido en un puesto de ayuda del mundo espiritual, para que allí pueda seguir su camino y no quede aquí atrapado a nuestros sufrimientos personales. Allí vemos una imagen de la película de Nuestro Hogar, donde describe André Luis cómo sería un paisaje de esa colonia donde él, luego de la turbación, es trasladado por los espíritus buenos. Y como podemos observar, el despertar del espíritu varía según los individuos. Esto ya lo podemos afianzar, que ya lo venimos estudiando, y aunque como en la generalidad podemos decir que en unos es tranquilo, experimentando una sensación deliciosa, mientras que en otros está lleno de terror, de ansiedad, produciéndose un efecto similar al de una terrible pesadilla. Así con todo, debemos tener presente que el conocimiento del porvenir espiritual y el estudio de las leyes que presiden en la desencarnación son de una gran importancia para la preparación de la muerte. Pueden dulcificar nuestros últimos instantes y hacernos fácil la separación, permitiéndonos reconocernos
más pronto en el mundo nuevo que se nos abre. Por eso está la invitación de esta bella doctrina, para que podamos justamente tener más conciencia. Este conocimiento nos va a poder dar fortalezas, y no tan solo en esta vida terrenal, ahora, en el mientras tanto, en nuestro presente, sino cuando dejemos este cuerpo, cuando dejemos este mundo, vamos a poder aprovechar ese conocimiento, ¿sí?, que ya va a estar en nuestra conciencia. Recordemos siempre que por sobre todas las cosas se encuentra la justicia divina, se encuentra esa bondad, esa misericordia que rige el universo, y a cada uno, como dice el Evangelio, le será dado según sus obras, y así tendrá el despertar espiritual por el que ha trabajado, podrá gozar de la compañía de espíritus más puros o buenos, de acuerdo al cuánto haya trabajado y se haya purificado. Entonces el hombre, la mujer, de regreso al mundo espiritual, podrá situarse en diferentes colonias o en diferentes puestos de trabajo, dado que allí el espíritu continúa trabajando de acuerdo al progreso espiritual que haya demostrado conquistar en la tierra. Pero analicemos este tema del juicio final, que tanto preocupa a muchas personas cuando entreven que se acerca el momento de la muerte o cuando piensan en ese momento. Allí vemos en esta ilustración, en esta imagen que nos apoyamos para estudiar, el umbral, que es un sector, un área más que tiene que ver con una franja vibratoria, en la cual los seres espirituales, por su peso específico de su periespíritu, van a estar allí más que nada compartiendo un espacio, ¿sí?, un lugar, debido a las vivencias que han tenido y de su estado de conciencia, ¿sí? Son estados mentales, ¿no?, que están allí y que están agrupados. Una ley tan sencilla en su principio como admirable en sus efectos preside la clasificación de las almas en el espacio. Cuanto más sutiles son y más dilatadas están las moléculas constituyentes del periespíritu, más rápida es la desencarnación y más amplios son los horizontes que se abren al espíritu. ¿Y cómo logramos en la vida terrestre que esas moléculas que constituyen nuestro periespíritu se encuentren más dilatadas, que nuestro periespíritu sea más etéreo? Bueno, lo logramos justamente conociendo y las leyes morales y trabajando incesantemente en combatir nuestras malas inclinaciones, en dominar nuestras pasiones e ir conquistando gradualmente las virtudes, en trabajar en dejar esos apegos materiales que tenemos. Eso nos va a permitir que nuestro periespíritu sea más sutil y que al regreso al mundo espiritual todas las cosas sean más sencillas. Entonces, esa ley natural análoga a las leyes de atracción y de pesadez, la que fija la suerte de las almas después de la muerte, el espíritu impuro, grávido por sus fluidos materiales, permanece confinado en las capas inferiores de la atmósfera terrestre, en tanto que el alma virtuosa, de envoltura purificada y sutil, sube alegre y rápida como el pensamiento y evoluciona en el azul infinito. O sea que va a las franjas superiores del mundo espiritual. Es además en sí mismo, en su propia conciencia, donde el espíritu encuentra su recompensa o castigo. Dios no castiga a nadie, ni tampoco vamos a encontrar un tribunal de espíritus que venga a juzgarnos, como en esa imagen que muchas veces se plasmó en muchas conciencias de ese juicio final. No debemos temer a eso. Nos encontraremos con nosotros mismos. Y si hemos hecho mal, es posible que tal vez nos encontremos con alguna de las personas que hemos lastimado, si es que ya desencarnaron, que todavía siguen enojados con nosotros, y caberá entonces a nosotros
entrar en el arrepentimiento, en el pedir perdón, en orar por ellos y sinceramente transformarnos para romper esos lazos que son muchas veces de odio y de rencor, para que poco a poco sean reemplazados por otros lazos, si es que el Espíritu acepta el perdón que nosotros le pedimos, y si no es así, nosotros ya trabajando en otra sintonía, en otro camino, no nos veremos sometidos a esos reclamos. Y como decíamos, el espíritu ve paso a paso la correlación de sus vidas pasadas como eslabones de una larga cadena y que se prolonga a través de los siglos. Para él el pasado explica el presente y el cual a su vez prevé el porvenir. Bien, vamos a continuar entonces, Giselle, ¿te parece? Con esta parte que es muy importante para analizar, donde nos dice que para el espíritu una hora de verdad, de verdadera tortura moral, es la evocación del pasado que le proporciona la sentencia temible, el juicio de su propia conciencia, que es como el juicio de Dios. Por muy desgarrador que sea, este examen es necesario, pues puede ser el punto de partida de las resoluciones salvadoras y de elevación. Entonces allí el espíritu empieza a arrepentirse, ¿sí? Está ese momento de toma de conciencia, de responsabilidad, ¿sí? Donde empieza a entender dónde se equivocó y ve los errores que cometió en su última encarnación. El grado de purificación del espíritu y la situación que ocupa en el espacio representa la suma de sus progresos y dan la medida de su valor. Sencillez maravillosa que las instituciones humanas no sabrían reproducir. El principio de afinidad lo rige todo en los cielos y designa a cada uno el puesto que le corresponde. Ni juicio ni tribunal, nada más que la ley inmutable ejecutándose por sí misma, mediante la combinación natural de las fuerzas espirituales y según el empleo que hace de ellas el alma libre y responsable. Decimos que todo pensamiento tiene una forma y esta forma es creada por la voluntad del espíritu. Y ese pensamiento se fotografía en nosotros como en un espejo donde las imágenes se graban por sí mismas. Nuestra envoltura fluídica entonces refleja y conserva como un registro todos los hechos de nuestra existencia. Es como si fuera ese disco rígido de la computadora que archiva absolutamente todo. Ningún recuerdo es perdido. O sea, que si hemos tirado un papelito en la calle y eso fue una mala acción, eso también va a quedar registrado. Así como las acciones bondadosas, por más pequeñas que sean, también quedan registradas. Esto es muy importante para que podamos tener la certeza de cómo funciona la justicia divina. Y este registro permanece cerrado durante la vida. La carne es la espesa cubierta que nos surta el contenido, pero se abre lentamente en la muerte y sus páginas aparecen bajo nuestros ojos. Entonces tal vez ciertas rivalidades, ciertas enemistades que no comprendíamos o que creíamos injustas en la vida material, cuando retornamos al mundo espiritual y se va corriendo ese velo del olvido, vamos comprendiendo cómo eran necesarios esos encuentros que aunque no eran muy alegres, sino que eran encuentros difíciles con seres que no nos llevábamos bien, eran necesarios para reparar errores del pasado, para que nos volvamos a aprender a amar, para que nos demos la oportunidad de perdonarnos y de seguir evolucionando. El espíritu desencarnado lleva en sí visible para todos su cielo o su infierno. La prueba irrecusable de su elevación o de su abatimiento está escrita en su cuerpo fluídico. Testigos benévolos o terribles, nuestras obras, nuestras intenciones nos justifican o nos acusan, sin que nada pueda callar sus voces. De ahí el suplicio del malo, que se considera sus malos deseos y sus actos culpables profundamente ocultos y los ve aparecer a los ojos de todos.
De ahí sus remordimientos cuando vuelven a pasar ante él los años ociosos o estériles, las horas dedicadas al desorden o al crimen, así como las víctimas afligidas, sacrificadas a sus instintos brutales. De ahí además la felicidad del espíritu elevado, que ha sabido vencer sus pasiones y consagrar su vida a la ayuda y al consuelo de sus hermanos. Para distraerse de sus cuidados y de sus preocupaciones morales, el hombre tiene el trabajo, el estudio y el sueño. Al espíritu no le quedan ya estos recursos. Entonces, libre de sus lazos corporales, se encuentra sin cesar frente al cuadro fiel y vivo de su pasado. Así pues, los amargos y continuos pesares que de ellos se desprenden, en la mayoría de los casos, despiertan bien pronto en él el deseo de volver a un cuerpo carnal para combatir, sufrir y rescatar el pasado acusador. El hombre que tiene conciencia de su inferioridad halla en la doctrina de la reencarnación una consoladora esperanza. Si cree en la justicia de Dios, no puede esperar que será eternamente igual a los que han obrado mejor que él. La idea de que su inferioridad no le deshereda para siempre del bien supremo y de que podrá lograrlo con nuevos esfuerzos, le sostiene, alentándolo en su ánimo. ¿Quién es el que al terminar su vida no se conduele de haber adquirido demasiado tarde la experiencia de que no puede aprovecharse? Pues esta experiencia tardía no se pierde y será empleada con provecho en una nueva idea. Vamos a ver ahora qué ocurre y qué reflexiones nos ofrecen los espíritus y especialmente este ser tan maravilloso como León Denis acerca de los sufrimientos y la muerte. Fijado el objeto de la existencia, más alto que la fortuna y más alto que la felicidad, toda una revolución se produce en nosotros. El universo es un coso donde el alma lucha por su elevación. La obtiene mediante sus trabajos, mediante sus sacrificios y mediante sus sufrimientos. El sufrimiento, sea físico o moral, es uno de los elementos necesarios de la evolución, un poderoso medio de desenvolvimiento y de progreso. Por eso vemos que incluso en estos momentos de pandemia en el que tantas almas desencarnan y retornan al mundo espiritual, no es en vano, porque estos momentos tan difíciles que atraviesan muchos seres producen en ellos un despertar espiritual que les permite hacer un cambio profundo de actitud en ellos mismos y que les permite aprovechar estos últimos tiempos de transición planetaria para poder continuar en este orbe y tal vez disfrutar de ese mundo de regeneración y no tener que pasar a otro mundo de expiación y prueba. Todos los males de la vida coinciden en nuestro perfeccionamiento, por la humillación, por las dolencias, por los reveses lentamente, lo mejor se separa de lo peor. Por esto es por lo que aquí abajo hay más sufrimiento que goce. O sea, en este planeta Tierra hay sufrimiento. ¿Por qué? Porque son las características de este mundo de expiación y prueba. Y el sufrimiento modifica los caracteres, afina los sentimientos y doma a las almas fogosas o altivas. El dolor físico tiene también su utilidad. Desanuda químicamente los lazos que encadenan el espíritu a la carne y la aparta de los fluidos groseros que le envuelven aún después de la muerte y le retienen en las regiones inferiores. No maldigamos entonces el dolor, porque solo él nos arranca a la indiferencia, a la voluptuosidad, esculpe nuestra alma, le da su forma más pura, su más perfecta belleza. La prueba es un remedio infalible para nuestra inexperiencia. La providencia procede
con nosotros como una madre previsora con su hijo indócil. Cuando nos resistimos a su llamamiento, cuando nos negamos a seguir sus indicaciones, nos deja que suframos decepciones y reveses, sabiendo que la adversidad es la mejor escuela donde se aprende la sabiduría. Estas enseñanzas que hacen perder a la muerte todo carácter espantoso, la dejan reducida a una transformación necesaria que es una renovación. La muerte y la reencarnación que la sigue en un tiempo dado son dos formas esenciales del progreso. Al romper las costumbres estrechas que habíamos contraído, nos restituyen a otros medios diferentes, dan a nuestros pensamientos un nuevo ímpetu y nos obligan a adaptar el espíritu a las 1000 fases del orden social y universal. Despidámonos de las teorías que hacen de la muerte el preludio de la nada o de castigo sin fin. El cuerpo humano es la vestimenta de carne, es un despojo miserable que vuelve al laboratorio de la naturaleza, pero el espíritu, después de haber realizado su obra, se lanza hacia una vida más elevada, hacia esa vida espiritual que sucede a la existencia corporal como el día sucede a la noche y separa cada una de nuestras encarnaciones. Sufre para engrandecerse y para purificarte. Entiende que tu destino es grande. Esta fría tierra no será tu sepulcro, no será tu tumba. Los mundos que brillan en la superficie de los cielos son sus moradas del porvenir, la herencia que Dios te reserva. Eres por siempre ciudadano del universo. Perteneces a los siglos futuros como los siglos pasados, y en la hora presente prepararás tu elevación. Soporta pues con calma los males elegidos por ti mismo. Siembra en el dolor y en las lágrimas la semilla que brotará en tus próximas vidas. Siembra también para los demás, como otros han sembrado para ti. Espíritu inmortal, avanza con paso firme por el sendero escarpado hacia las alturas desde el porvenir que se te aparecerá sin velo. La ascensión es ruda y el sudor inundará con frecuencia tu rostro, pero por la cima verás asomarse la luz, verás brillar en el horizonte el sol de verdad y de justicia. La voz que nos habla así es la de los muertos, la de las almas amadas que nos han precedido en la región de la verdadera vida. Muy lejos de dormir bajo las losas, velan sobre nosotros. Desde el fondo de lo invisible nos contemplan y nos sonríen. Adorable y divino misterio, se comunican con nosotros. Nos dicen, basta de dudas estériles, trabajad y amad. Un día, cumplida vuestra tarea, la muerte nos reunirá. Qué bello este cierre con esta poesía que nos trae, con este pensamiento filosófico que nos trae nuestro querido León Denis y todo el estudio de Allan Kardec con el libro de los espíritus. La verdad que estamos muy emocionados. Vamos a invitarlos a cada uno de ustedes al estudio y a seguir estudiando y profundizando, porque aquí traemos nada más que algunos fragmentos, algunos pasajes del libro de los espíritus, para que lo puedan profundizar, para que puedan estudiarlos. Estos dos libros maravillosos, tanto el libro de los espíritus como el libro Después de la muerte de León Denis. Bien, vamos entonces a prepararnos para cerrar esta tarde maravillosa con una oración. Vamos a elevar nuestro pensamiento y nuestro sentimiento a Dios, nuestro Padre amoroso, que nos guía junto a nuestro Maestro Jesús, a todos nosotros. Vamos a recibir esas dádivas de amor. Agradecemos al mundo espiritual, a Dios, el Padre Celestial, a Jesús
ese hermano mayor amoroso que acompaña cada uno de nuestros pasos, a veces vacilantes, indecisos o temerosos. Agradecemos por los buenos consejos de nuestros espíritus guías. Agradecemos por esa compañía en los momentos más cúlmines, como el de la transición de la vida física a la espiritual, porque sabemos que estamos siempre amparados, siempre guiados, y que somos a veces nosotros los que no nos permitimos sintonizar con sus buenas intenciones y pensamientos. Abramos nuestros corazones a la espiritualidad superior para que nuestras jornadas en la tierra sean más sencillas, más productivas y que podamos llegar más pronto así al destino de nuestra felicidad. Vamos a dar gracias a Dios y a Jesús por esta oportunidad de estar reunidos aquí en su nombre. Que así sea. Bien, vamos a compartir una frase de nuestro querido maestro Allan Kardec que dice: para conquistar un lugar en el reino espiritual son necesarias la abnegación, la humildad, la caridad en toda su celestial práctica, así como la benevolencia para todos. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, presionando así la campanita, y a darle un me gusta a este video del día de hoy para apoyarnos justamente en la divulgación. Es una acción que nos va a ayudar mucho para poder seguir divulgando la doctrina espírita. Y bueno, y también vamos a aprovechar este momento, ya en el cierre y en la despedida, para invitarlos para el próximo jueves a compartir Jesús en el Hogar, jueves a las 19 horas de Argentina. Están todos invitados. Así que bueno, Giselle, muchísimas gracias por todo lo que hemos hoy aprendido juntos y esperamos que sea de mucha productividad. Muchas gracias a todos ustedes por sintonizar este canal para aprender juntos. Gracias a Dios y a Jesús. Un abrazo para todos ustedes, mucha paz y bendiciones.